Iniciación significa llegar, acercarse, aproximarse a un estado de conciencia no ordinario. Un estado en el cual hay fenómenos en los cuales no podemos acercarnos y entenderlos ni aprenderlos si no utilizamos un estado de conciencia superior. Con la mera razón, con el pensamiento lógico y racional clásico, con las valoraciones intelectuales clásicas, no podremos entender la complejidad de un fenómeno de este tipo. Para esto es necesario tener una experiencia iniciática. ¿Qué significa esto? Significa estar en el lugar, hacer una experiencia con todos nuestros elementos concienciales, con el cuerpo, biológicamente, con nuestras fuerzas etéricas, con nuestra mente intelectual, con nuestro espíritu y con nuestras emociones. O sea, recurrir a la movilización de las diversas capacidades que tiene nuestra conciencia. Por lo tanto, iniciarse en Montserrat significa ir a esta montaña sagrada y realizar un recorrido en esta montaña. Esa es la iniciación a Montserrat, aproximándonos a ese estado de conciencia no ordinario. Esto nos va a permitir dos cosas. Una, por un lado, penetrar mucho más que lo normalmente hemos hecho en nuestro interior, que es lo que hacían los ermitaños. Es decir, ir descubriendo aspectos socráticos, por decirlo así, de autoconocimiento de nuestro interior que estaban ocultos. Eso con la estancia en Montserrat. Por otro lado, se va a adelgazar esta pared de distancia con lo trascendente, con las fuerzas astrales y telúricas de Montserrat detrás nuestro, será más fácil aproximarse a lo divino. Estamos en la Basílica de Santa María de Montserrat. Nos encontramos con un templo de la tradición religiosa cristiana convencional y a este hecho le debemos todo el respeto en nuestra aproximación. En primer lugar, vamos a iniciarnos a los misterios de esa basílica. Esto lo vamos a hacer no desde la óptica del cristianismo convencional, sino desde la perspectiva del cristianismo iniciático, ligado por tradiciones gnósticas y templarias a las antiguas religiones ancestrales. En consecuencia, nuestro interés se va a orientar a determinados lugares de la basílica. Vamos a seleccionar determinados altares sin menoscabo del resto que tangencialmente lo vamos también a mencionar. En segundo lugar, hay que destacar que pondremos el foco, nuestra atención, en el arte sacro y en lo que podemos denominar la geometría sagrada. El arte, en primer lugar, constituye el intento por parte del artista de reproducir e imitar a la naturaleza y a la realidad humana. La materia artística, sea esta la música, sea pintura, sea poesía, sean letras, siempre es un símbolo, un intermediario entre el artista y la naturaleza. Es el medio que permite luego al observador entender el valor del arte. En el proceso de creación, el artista, no obstante, va mucho más allá de la mera imitación natural, porque lo que hace es reinterpretar la naturaleza y la realidad, la recrea. Lo que transmite el artista ya no es la misma naturaleza, sino su visión de la naturaleza, su impregnación de su personalidad. Esto es importante destacarlo porque de esta forma entenderemos la variante del arte que conocemos como el arte sacro, el arte sagrado. El arte sagrado trata de reproducir no solo la parte de la naturaleza, humana y social, sino también la dimensión desconocida o divina o trascendente. El artista, para llegar a estas cotas, utiliza como símbolo la imagen de entidades trascendentes, como pueden ser los ángeles, y otras imágenes que la tradición les ha transmitido. El arte sacro se eleva, pues, a un plano diferente del resto de los procesos creativos. En dicho proceso, el del arte sacro, el artista crea un canal espiritual y energético a través de un símbolo que permite al espectador que pueda conectar él mismo con este impacto, con esa dimensión espiritual. Es pues esencial que cuando entremos en la basílica y veamos el arte sacro, sea música, pintura, arquitectura, seamos capaces de conectar con ese canal, ese rayo creativo que el artista utilizó para crear la obra de arte. Y por otro lado,
Denominamos de geometría sagrada en arquitectura a aquellas medidas y proporciones que los antiguos constructores utilizaron ya desde Egipto para conectar sus templos con la estructura trascendente de la realidad. Pensemos en el número pi, las medidas de las pirámides. En este ámbito se integran lo que se denomina desde el tiempo ya ancestral la proporción áurica, o sea, la armonía de construcción con una proporción que tiene identidades con las medidas generales del planeta. También lo que se denomina para las estatuas el codo sagrado, es decir, una medida proporcional que proporciona una armonía determinada a la figura humana. Luego también podríamos contar como geometría sagrada estas energías telúricas producidas por la misma montaña que en Montserrat aparecen en determinados lugares. De entrada, tenemos que mencionar qué vemos en la plaza principal antes de la entrada de la basílica. En la parte izquierda, en el fondo, vemos la cruz Humboldt, que es la famosa cruz que vio Humboldt en 1800 cuando viajó a Montserrat y descubrió que la montaña se parecía muchísimo a uno de los poemas de Johann Wolfgang Goethe, Los Misterios. Desde entonces la recordamos como la cruz Humboldt. En esas rocas de aquí tenemos la famosa gruta de Fragarí. Fragarí es el primer ermitaño en el siglo X, del 9-10 de la tradición medieval catalana. Es un personaje clave para la mitología catalana. Si giramos nuestra cabeza y vemos aquí en la parte derecha, antes que nada veremos aquí los famosos dos gigantes de Montserrat. Las rocas forman dos grandes esculturas pétreas que, según la tradición, son los dos cíclopes que vigilan la Basílica de Montserrat. Veréis la cara, los brazos que bajan, la cara girada. Hay dos gigantes. El gigante de la izquierda tiene la cara girada y el brazo que le baja. El torso es este. El segundo gigante está el brazo y tiene también la cara. Más allá, en la parte derecha, veréis que falta una gran piedra sobre el monasterio. Esta piedra, la Roca del Diable, se desprendió hace ya más de 70-80 años y a principios del siglo cayó, penetró en el monasterio matando varios monjes, creo que 2 monjes. Veréis encima de la piedra una extraña construcción. Esa extraña construcción es muy desconocida. Se supone que de alguna forma los monjes la utilizaban para determinados usos, personas que tenían problemas, etcétera, psicológicos. Es un tema, un misterio a desvelar que nadie clarifica demasiado en Montserrat. Si vamos al centro, veremos junto al funicular de San Juan, veremos los famosos gorros. Los gorros son la puerta al acceso a la montaña de Montserrat. Si os fijáis bien, la forma de los gorros parecen barretinas catalanas. A eso alude la palabra gorro. Bien, los gorros son, de hecho, una alegoría al gorro frigio. Hay 4 gorros, la gorra frigia, la Magdalena grande, la pequeña, la gorra marinera, pero todos tienen conexión con la civilización frigia. Los frigios utilizaban precisamente los gorros para iniciarse a una determinada religión y a los misterios. Son pues perfectos como puerta de acceso a la montaña de Montserrat y forman parte de lo que denominamos las paraidoias, es decir, las formas de Montserrat que nos traducen imágenes zoomórficas y antropológicas que tienen significación para el pueblo catalán. Esas son las paraidoias. Si vais a entrar en la basílica y vais a mirar las cosas, tenéis que desembarazaros de todo lo que hasta aquí os ha llevado. Esto que vamos a ver no es cristianismo, sino que es escaleras de arte que os introducirán, os acercarán, os aproximarán a la dimensión desconocida, en el templo de la diosa. Por lo tanto, vuestra actitud personal, vuestra forma de ser, tiene que estar con una conciencia alerta, abierta, no solamente focalizando a través de la mácula, a través de la parte del ojo donde veis normalmente, leéis normalmente,
sino que os tenéis que abrir a la intuición, a la emoción, a lo espiritual, más allá de la percepción típica, lógica, y el diálogo con los compañeros. Por lo tanto, fundamental, eso lo vais a conseguir a través del silencio. Si entráis aquí y empezáis a hablar del café con leche, etcétera, y de los problemas que tenéis en el trabajo, realmente no entraréis en los canales energéticos del arte, ¿no? Adelante, pues. Desde aquí podéis ver el frontispicio de la abadía, la fachada de la abadía y esta serie de galerías que la rodean. Eso es un poco sorprendente porque esas galerías, como pueden ver, da la sensación de que estamos en un edificio cuartelario y realmente es cierto. Es decir, este edificio es anterior o prácticamente contemporáneo a la construcción de la fachada de la abadía, y es un edificio que recuerda mucho a las celdas de los cuarteles. Esto llevó a determinar mucho cuál sería el estilo arquitectónico y artístico de la abadía de Montserrat. Fíjense ustedes que lo normal sería encontrarnos con una, por ejemplo, como en Barcelona, con una fachada gótica. En cambio no es el caso, nos encontramos con una fachada de estilo barroco, salamantino, y nos damos cuenta además de que es una arquitectura barroca clásica, repito, muy influenciada por la escuela de Salamanca, y esta solución fue propuesta por el arquitecto Villar Lozano en su día, a finales del siglo XIX y principios del XX, con la idea de que buscar una transición de estilos entre un estilo, por decirlo así, cuartelario, que es el que tenemos con las células, con los dos edificios a la izquierda y a la derecha de Montserrat, y la basílica, para que no hiriese a los ojos un estilo gótico, por ejemplo, ahora, ¿no? Bien, si nos enfrentamos delante con la basílica, veremos que la basílica, con ese estilo que he mencionado, está dedicada, vemos a Cristo y a los 12 apóstoles arriba, en los frontispicios, un gran rosetón en la parte superior, el rosetón dedicado a la Trinidad en la parte superior, repito, y en la parte inferior vemos tres tímpanos, el de la entrada principal y los laterales. En la entrada principal está el famoso momento en el cual el Papa León le dice al obispo de Cataluña de que la Virgen de Montserrat se convierte en patrona sistemática ya del pueblo catalán, ¿no? Abajo, si ustedes ven en el suelo, delante de la basílica, verán una serie de símbolos acuáticos que a primera vista parece como si fueran astrológicos, ¿no? De hecho, no son astrológicos ni astronómicos, son una serie de símbolos que aluden a Piscis, a la era Piscis, a la era de los cristianos, y que están dispuestos en el suelo frente a la basílica al estilo del Campidoglio en Italia, ¿no? Verán que hay una serie de estrellas y recovecos, ¿no? Nos quedan dos restos de las antiguas basílicas en Montserrat. Una la encontraremos en unos pabellones de la derecha, es el portal románico del siglo XII de Montserrat, la primitiva iglesia basílica de Montserrat, y luego en la parte izquierda, en la entrada también, cerca de la hostería, nos encontramos con un claustro gótico, que es lo que queda de la antigua basílica gótica, que repito, lo que quedaba fue totalmente destruido en 1809 por las guerras napoleónicas. Entonces solo nos resta atravesar ya este atrio, el gran atrio de frente a la basílica, y una vez dejamos atrás los tres tímpanos, entrar por la fachada, por la puerta principal, hacia el interior.
Recordemos que en Montserrat la basílica, sus dos lados tienen sendos altares, 7 u 8 altares por banda, y más el altar central y un altar lateral muy interesante, elaborado estéticamente por Subirachs, uno de los grandes maestros escultores catalanes, que actualmente termina la Sagrada Familia, continúa la obra de Gaudí. Pero bueno, ahora nos interesa, para empezar, un punto muy interesante si queremos entender la basílica desde la perspectiva de la geometría sagrada. Ese altar recibe el nombre de la Inmaculada. Si penetran ustedes en este altar, el altar de la Inmaculada, es un altar soberbio, maravilloso, con una estética preciosa. Está hecho por un arquitecto catalán a principios de siglo, 1918-20, el famoso Pericas. Pericas, el arquitecto, había sido discípulo simpatizante de Gaudí también, porque gran parte de la basílica está influenciada por Gaudí, por el modernismo catalán. Pueden ver directamente ustedes la imagen, una imagen preciosa. Si se fijan, bajan la vista directamente hacia los pies de la Virgen, verán que allí está la leyenda básica del paraíso terrenal, el momento de la caída del hombre. Verán cómo la Virgen está pisando la cabeza, en este caso, de Lucifer, de la serpiente, que lleva en su boca la famosa manzana, la manzana motivo de la discordia con Adán y con Dios, perteneciente al famoso árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lo que nos interesa a nosotros es, arriba verán ustedes unas formas extrañas sobre el altar. Hay como unas bolas, como unas torres, y con una serie de huesos marinos. Parecen huesos de ballenas o huesos de delfines. Esas son influencias de Gaudí. Gaudí sostenía la tesis de que la naturaleza es la maestra de la arquitectura. Y Pericas lo que hizo fue introducir elementos naturales en este altar. Nos interesa ahora a la izquierda, verán ustedes un sillón de mármol. Ese sillón de mármol, si nos acercamos, veremos que tiene un escudo en el cual se dibuja el símbolo de Montserrat, las montañas, y es un trono dedicado a la Inmaculada, a la Virgen de Montserrat, vacío, pero dedicado a ella. Esa fue también una de las ideas interesantes del arquitecto, colocarnos la Virgen Inmaculada en el altar y dejar el trono, una vez ya hecha Virgen de Montserrat, vacío. Bien, lo sorprendente es que este trono que tenemos a la izquierda, de mármol, es un trono de una larga tradición en los últimos años en Cataluña, porque ha sucedido que personas, especialmente escaladores, que han tenido problemas escalando la montaña, que han caído, se han hecho heridas, han quedado conmocionados. No se sabe por qué razón, pero alguna persona los ha traído a este trono y se han recuperado rápidamente. Sucede que cualquier persona que se sienta en este trono nota rápidamente una sensación de bienestar. Y hay ciudadanos en Cataluña que utilizan precisamente la estancia en este trono para recuperarse de afecciones, de depresiones. Sí, pues ese es uno de los misterios, por decirlo así, uno de los sorprendentes misterios de la Basílica de Montserrat, el trono de la Inmaculada. Nos encontramos frente, como pueden ver, una estatua de San Ignacio de Loyola. En esa estatua veremos que él tiene en las manos una espada. Fue la espada que ofrendió como ofrenda a la Virgen Ignacio de Loyola cuando vino a Montserrat. Bien, esta estatua de Ignacio nos recuerda la importancia y la relevancia de Montserrat con respecto a los jesuitas. Podemos decir que corría 1528-30
en esta época un caballero español, en este caso un caballero navarro, vasco, Ignacio, procedente de Loyola, un hombre que le gustaba mucho los libros de caballería, siendo herido en la batalla de Pamplona en la pierna y viendo que su carrera militar prácticamente estaba finiquitada, vino para Cataluña con la idea mística de cambiar su vida. Subió a la montaña de Montserrat y fue aquí precisamente, frente a la Virgen, que empezó a tener conciencia que tenía que cambiar su vida. Tenía que dejar los libros de caballería, congelar el Amadis de Gaula y convertirse, por decirlo así, en caballero de Cristo, en caballero de la Virgen. Entregó su espada a la Virgen y probablemente subió a las ermitas de Montserrat, seguramente a San Dimas, estuvo varias horas confesándose y luego bajó de Montserrat a Manresa para vivir en una cueva y empezar a barruntar la idea de cambiar de vida, dedicarse a la religión, dedicarse al cristianismo. Y allí en esta cueva tuvo una cueva muy interesante porque está direccionada directamente con la montaña de Montserrat. Empezó también a desarrollar la idea de los ejercicios espirituales. Precisamente sobre esta cueva hoy en día está construida el edificio famoso de los jesuitas con la iglesia de los jesuitas en Manresa. Llegamos ahora a uno de los altares más emblemáticos de la Basílica de Montserrat, en donde el estilo modernista tiene más pureza por sí mismo. Nos referimos al altar dedicado a San José de Calasanz. En 1891 los escolapios de España dedicaron a su fundador este altar. Y tiene sentido, ya que también San José de Calasanz tuvo una estancia en Montserrat que fue decisiva para cambiar el rumbo de su vida. El autor del altar es precisamente Francesc Berenguer, un hombre de Tarragona, de Reus, discípulo directo de Gaudí. Gaudí inclusive lo solía hablar con él, aludiéndolo como su mano derecha, ¿no? Y realmente el altar que realiza tiene inspiración gaudiniana. Vemos estos policromados, estas lámparas, los motivos florales clásicos de Gaudí, la imitación de la naturaleza. Hay también otro elemento interesante, que son los hierros forjados al estilo modernista, y el arte floral que se ve detrás del altar del discípulo de San José de Calasanz está inspirado en una técnica japonesa, el katagami, que fue una sensación en la Barcelona de finales del XIX, en la Exposición Universal. Por lo tanto, no es de extrañar que los japoneses que vienen y visitan este altar queden fascinados recordando un estilo japonés precisamente en la basílica. Nos estamos acercando a la Puerta Angélica, realizada por Enric Monjó a finales de los años 40, completamente en alabastro. Se denomina así por la cantidad de ángeles cantores, de la clase de los tronos, de las virtudes, que se hallan en sus arcos. En la parte inferior veremos escenas bíblicas relacionadas con la Virgen, con Abraham, por ejemplo, San José, y en la parte superior tenemos el conocido tema de la anunciación a la Virgen, con los mensajeros, con los ángeles que le indican la lección de Dios. Si continuamos en la misma entrada, veremos dos hileras de mosaicos multicolores, preciosos. En la parte izquierda están reproducidas todas las santas que fueron madres, que tuvieron la maternidad. Y en la parte derecha nos encontramos con todas las santas que fueron vírgenes, murieron vírgenes. Todo esto como en honor de la maternidad y de la virginidad de la Virgen. Continúan las escaleras, arrancan ya de una forma clara. Nos recordemos que las escaleras es uno de los más antiguos motivos iniciáticos. Antes de entrar en los lugares de iniciación,
los iniciados pasaban por esa clase de escaleras, tanto en Egipto como en Mesopotamia. En el último tramo de escaleras, cuando ascendemos ya hacia la Virgen, hacia el Cambril, hacia lo que nosotros denominamos el Aditón. El Aditón era el lugar, el Sancta Sanctorum, donde existían los dioses. Para llegar pues al Cambril, antes pasamos por delante de una sorprendente estatua de bronce que nos representa un monaguillo. Si nos fijamos realmente en su cara, veremos que el monaguillo está enfermo, y esto responde a una vieja historia bastante conmovedora que vale la pena recordar. Se trata de que en los años 50 una familia vino a Montserrat porque uno de sus hijos quería estar en el coro y convertirse en monaguillo de Montserrat. Una afección grave, una leucemia, impidió este sueño al joven, y el abad, cuando supo de la enfermedad, decidió localizar a la familia y realizar una mascarilla a la cara en este caso del joven enfermo, para inmortalizarlo para siempre como monaguillo. Nos encontramos pues en la puerta del Cambril con esta bella historia que da pie también a las puertas realizadas por Obiols, que son puertas de plata. A partir de aquí extendemos ya hacia el Cambril. Estamos en el Cambril de la Virgen, unos lugares de la geometría sagrada de Montserrat. Geobiólogos de Egea, que midieron las energías telúricas del altar, mostraron con varillas una convergencia de fuerzas precisamente detrás de la Virgen. Una vez arriba veremos que el Cambril está dominado por la imagen de la Trinidad. Veremos el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y enfrente el famoso rosetón también de la Abadía de Montserrat, que está dedicado a la Trinidad. Esta Virgen Negra vemos que es hierática. Hierática es la exposición de atributos divinos respecto al exterior. Está el niño, está ella, el niño sostiene una piña. Pensemos que la piña es un símbolo, aparte de fecundidad, es un símbolo de la piñal. La piñal se halla reproducida ya en muchos aspectos en templos del antiguo Egipto, la piña. Hay una conexión entre la iniciación con la glándula pineal y la piña que lleva este niño. Luego la Virgen sostiene en su mano derecha el orbe, símbolo de divinidad. Importante, por ejemplo, es la base misma de la Virgen. Hay una piedra de Montserrat, el arcángel San Miguel, que pone claramente su fundamento en las montañas sagradas, con lo cual determina la conexión de la montaña misma con la divinidad. Ese es el altar de la diosa. Así debieron pensar cruzados y templarios cuando descubrieron las vírgenes negras en Oriente, que fueron importadas en Europa. Otra hipótesis nos dice que aquí no tenemos a la Virgen, sino probablemente es un recuerdo de María Magdalena. En este Cambril, si nos giramos ahora hacia la izquierda, al fondo del templo, a lo lejos, veremos el gran rosetón de la Trinidad. Y ciertamente la Trinidad es el gran misterio de todas las religiones. Consiste, de hecho, en la aproximación mística a lo divino.
Se pregunta en qué forma los seres finitos como nosotros podemos llegar a entender el misterio de lo infinito, de lo absoluto, de lo divino. Los egipcios trataron de resolver el enigma a través de la tríada divina, la tradición Vedanta por la visión del Advaita, y el cristianismo aportó la Trinidad. La Trinidad plantea, pues, el misterio de trascender la lógica y lo racional. Indica que se puede pensar más allá del principio de no contradicción, que el Uno, o el Padre primordial, es al mismo tiempo la manifestación planetaria, o sea, el Hijo, y también al mismo tiempo es la tríada, o sea, la energía vital que los une, o espíritu. De esta forma, con la Trinidad, nos aproximamos con nuestra mente imperfecta a una dimensión donde vislumbramos que la esencia de Dios, siendo siempre una, es al mismo tiempo múltiple. Si ahora vamos caminando, saliendo del Cambril, veremos delante nuestro diversos mosaicos. Quizá el más importante es el de los peregrinos, palabra que se utiliza normalmente para indicar, como en Santiago de Compostela, aquellas personas que durante un largo tiempo han vencido una serie de dificultades y obstáculos, a veces no solamente físicos, sino espirituales, para llegar a Montserrat y contactar con la divinidad y con la Virgen. Esos peregrinos, básicamente de la cultura catalana, los tenemos aquí dibujados. Empezamos con la francesa Bonmaison, una mujer promotora y gran mecenas de Montserrat. Luego tenemos también a Lluís Pillet, el gran músico catalán, creador de la tradición musical de los coros y sobre todo del Orfeo. Aparece también el peregrino máximo de Montserrat, Gaudí, que constantemente en su vida recreó en sus monumentos las formas montserratinas. Luego tenemos también al obispo Torres i Bages, un gran amigo de Montserrat. Luego el pintor Joan Llimona, que pintó precisamente la cúpula del ábside de la capilla romántica. Y también el poeta Verdaguer, autor del poema del Virolai, el canto básico y máximo de apoteosis a la Virgen. La leyenda nos dice que esta Virgen negra, muy importante el tema de negra, luego veremos, fue encontrada en una cueva no muy lejos de aquí, de la vertiente hacia Collbató, por unos pastores de Monistrol en el siglo IX, finales del siglo IX, 880 y pico, casi en el año 900. Claro, nos encontramos que esta talla que fue encontrada en aquella época no coincide con la talla que en esos momentos aquí se adora en la basílica. La talla que se adora en la basílica, según pruebas realizadas por Carbolo XIV, procede esta talla del siglo XII o XIII. Por lo tanto, es una talla románica posterior que no encaja con la imagen que fue encontrada en la basílica en principio, en la cueva en principio. Nos encontramos con la Virgen de Montserrat con una talla de color negro, una talla en madera policromada, que mida algo menos de 1 metro, con la Virgen y el Niño Jesús. El origen de las vírgenes negras es muy discutido hoy en día. Hay una teoría bastante importante que se remite de que la mayoría de ellas fueron traídos a Europa a través de influencia oriental, es decir, en el siglo de las Cruzadas, o posteriormente por los templarios. Cruzados y templarios trajeron a Europa una gran cantidad de imágenes de este color. Claro, esto enlazaba también con la tradición de las diosas druídicas, en las cuales hay una larga tradición ibérica en nuestro país. Pero en fin, sin alargarnos demasiado, lo cierto es que los templarios empiezan a traer imágenes de vírgenes negras a Europa. Hay una explicación histórica también por esto, no solamente en Jerusalén, sino que, si no recuerdo mal, los cruzados y algunos templarios remontaron en Egipto el Nilo hasta el templo de Philae, y en Philae fue de hecho el último templo donde se veneraba a Isis, donde había imágenes negras de la diosa, y de hecho las vírgenes negras que aparecen en Europa tienen este rasgo oriental. Son hieráticas, el niño está colocado como exponiendo algo a las personas que van a verlo. En la mano derecha sostiene casi siempre la Virgen un orbe, el símbolo de la divinidad de la diosa. El niño, en este caso la de Montserrat, sostiene una piña de los pinos, y esta piña
procedente del árbol vegetal puede ser un símbolo de fecundidad, pero también en clave templaria y egipcia puede pertenecer a la glándula pineal, a la iniciación a la diosa. De hecho, en Egipto hay bastantes signos vegetales de este tipo, inclusive en el Vaticano. El mismo báculo del Santo Padre lleva también una piña incrustada, y es difícil pensar en la fecundidad en este báculo. Hay otra teoría en la cual se nos dice que las vírgenes negras y el niño no representa a María y a Jesús, sino representa a María Magdalena y a la descendencia de Jesús, la estirpe de la Magdalena, que como sabemos es otra de las teorías bastante sostenidas en el último tiempo en Europa, sobre todo por Vagen, que nos muestra y nos explica esto, que Jesús evidentemente sobrevivió al martirio de la cruz y que algunos de sus descendientes, encabezados por María Magdalena, que era su mujer y compañera, desembarcaron en Europa. Vayamos ahora directamente a la imagen. La Virgen vemos la talla policromada, evidentemente, está sentada en un trono. Esto indica realeza, por un lado, es decir, es la diosa del mundo, de la madre tierra. Por otro lado está su hijo. Hemos hablado de que esa tradición de la diosa de la naturaleza, la diosa de la tierra y su hijo, existe ya en Egipto, existe en el templo de Éfeso, con Diana, con Artemisa, es decir, no es nada nuevo, y aquí se nos muestra en sintonía con las antiguas religiones la diosa con el niño de la fecundidad, de la promesa de la fecundidad. Y hay otro aspecto importante aquí, que es que comparemos esta imagen románica, hierática, con las imágenes barrocas y renacentistas que tenemos de la Virgen, por ejemplo, en España o en Cataluña. Nos sorprenderemos. Las imágenes barrocas y renacentistas nos muestran una Virgen en pasión, nos muestran evidentemente un niño, a veces la Virgen que le da el pecho, o un niño mirando hacia la Virgen. No, nada de eso ocurre en la Virgen de Montserrat. Es una imagen expuesta hacia el exterior, para los fieles. No muestra pasión, no muestra un mensaje interno de la Virgen María con el niño, no. Es una muestra de la diosa de la tierra, con atributos simbólicos y mágicos hacia el fiel, en el aditón, en un cameril, y nos trasluce un mensaje. El mensaje que traduce esa diosa es evidentemente que la fuerza generatriz del mundo es femenina y que hay la promesa de la fecundidad, la promesa de la continuación, de la reproducción. Es virgen por un lado y madre por otro. Y ambos conceptos no tienen que estar necesariamente en contradicción, sin necesidad de recurrir al Evangelio inclusive. La virginidad de la tierra, que es capaz de producir luego la fecundidad, de la cual todos nos alimentamos. Está mostrando que ella es el origen, porque es la fecundidad de la tierra. Y dependemos todos, 2 o 3 meses, cesa la fecundidad y mueren los seres que habitan la tierra. Nos está diciendo esto la Virgen de Montserrat. Diversos geobiólogos de la Asociación GEA de Barcelona y de Valencia, con varillas, con péndulos y con algún aparato vibracional, han estado en el cameril de la Virgen y muestra evidentemente una actividad vibracional importante a nivel energético. La pregunta es, ¿esto tiene que ver con la fuerza telúrica de la montaña y de las rocas que están debajo? Además, como he comentado antes, conectadas con el arcángel San Miguel, al fundamento en las montañas sagradas, el fundamento en las montañas sagradas que está en el zócalo de la Virgen. ¿O tiene que ver también el hecho de que cientos de miles de personas constantemente ascienden a este cameril, a este camerino, de una forma elevada, energéticamente en vibración de su glándula pineal y de su espiritualidad? ¿Es que la fuerza energética de las personas queda impregnada en este camerino? Es otra posibilidad. ¿O son impregnaciones biopsíquicas de las personas que ascienden al camerino?
Sea lo que fuere, lo cierto es que están probados desde tiempo inmemorial los milagros en Montserrat. Conocemos ya muchísimos testimonios de esos milagros en santuarios parecidos a Montserrat, empezando por Philae, o por el templo de Artemisa, de Diana en Éfeso, o inclusive en Tartesos, en las ruinas de Tartesos en Cádiz. Es decir, hay grandes santuarios en el mundo antiguo en el cual se producían los milagros. Y en el actual igualmente, Fátima, Lourdes, inclusive en Cataluña, en el santuario del Miracle, en el Solsonès. Es decir, la pregunta es, ¿hay explicación más o menos técnica o científica para los milagros? Otra cosa es si los creemos o no. Otra cosa es si se producen por la fe. Hay varias hipótesis. Nos llevaría muy lejos. Aquí tan solo comentaremos la posibilidad espiritual de los milagros. Sabemos que en Montserrat hay una capilla dedicada a los exvotos y a las muestras y a los testimonios de la gente que se ha curado, y cada mes ocurren curaciones en Montserrat. La ascensión a la Virgen produce realmente a las personas creyentes y a veces hasta las no creyentes produce una sensación de elevación espiritual. Entramos en una octava espiritual de las personas. Dejan atrás sus problemas y elevan su psiquismo hacia una posición netamente espiritual. Y si van a pedir algo a la Virgen, si van a conectar con la diosa, con lo divino, entran en una vibración emocional importante. Y si hay una petición de curación, por lo que sea, de una enfermedad, hoy en día sabemos, por la medicina emocional, básicamente por Gerd Hammer, que es posible que muchas enfermedades remitan o mejoran en cuando se solucionan los conflictos emocionales que la persona ha acumulado en sus programas de vida durante su experiencia biográfica. Por lo tanto, no es extrañar que una persona que ascienda al camerino y una vez allí tenga una experiencia emocional relacionada con su conflicto o enfermedad emocional, al cabo de un tiempo mejore. Esa es una de las posibles explicaciones, entre varias hipótesis, que tenemos para aceptar la posibilidad de los milagros hoy en día en Montserrat. Cuando descendemos del Cambril nos encontramos detrás exactamente de la imagen de la Virgen con una capilla preciosa, semicircular, que cierra el ábside de todo el templo de la basílica. Esta capilla procede de finales del XIX y se orienta hacia el arte romántico, en especial el gótico florido. El arquitecto era Villar Lozano y su hijo Villar Carmona, pero algo que probablemente poca gente sabe es que el joven Gaudí actuó también como ayudante de Villar Lozano, y es posible que la colocación de determinadas esculturas fuera debido al joven Gaudí. También nos encontramos una gran escultura en esta capilla de Sant Jordi, de más de 1 metro de altura, que es del conocido escultor Agapito Vallmitjana. Este lugar detrás de la Virgen es muy especial en Montserrat. Viene del padre Muntadas, del abad de la época romántica, que tuvo la genial idea de convertir en esta capilla un lugar de audiencias, una sala de audiencias del ser humano con, en este caso la Virgen, con lo invisible. Para ello la Virgen estaba montada sobre un torno giratorio y las personas que querían hablar con ella giraban la imagen de la capilla
desde la parte del cambril de la iglesia hacia detrás, hacia el ábsides. Eso se terminó tras la Guerra Civil, ya que la imagen quedó para siempre fijada, cara al templo y de espaldas a la capilla. Es una lástima, porque realmente implicaba el contacto directo con la diosa. Lo primero que admiramos en esta capilla, a nivel artístico, son los 8 serafines, los ángeles serafines, en los cuales se mantienen con dobles columnas, con 16 columnas que enmarcan toda la capilla circular. Hay que recordar que los serafines son ángeles implicados en el espíritu de un pueblo, son los guías, los directores de un espíritu de un pueblo. En este caso, el pueblo catalán, ¿no? Ya que el artista esa es la idea que tiene, ¿no? Interesante también es el hecho de que el número 8 determina gran parte de la capilla. Casi todo coincide con los números 8. Están las 8 ruedas giratorias de los adornos, los 8 ángeles. Todo es un canto a la simbología de la óctoda, del 8. Si pensamos en la numerología pitagórica, veremos de que es el número de la evolución espiritual y representa además la verdadera música de las esferas, que según Pitágoras existían 8 virtudes del iniciado, y quien completaba estos 8, conseguía ascender a esas 8 virtudes, llegaba a lo que él denominaba la octava superior. Por otro lado, también hay que señalar que en los ángeles, los serafines, si nos fijamos en sus manos, veremos que todos tienen posiciones diferentes de las manos. Representan unas posiciones parecidas a los mudras de la filosofía ayurvédica o de la religión hindú, que a través de las manos transmiten determinadas virtudes o determinados mensajes. Finalmente, la estatua de Sant Jordi representa la idiosincrasia del carácter colectivo catalán. Ya dijimos que el mito de Sant Jordi es la transposición del mito de Jasón y los argonautas, a nivel griego, a nivel cristiano. Y lo que expresa este mito central catalán, el de Sant Jordi, es el dominio del cuerpo astral, de las emociones, personificado en el dragón. Ese es uno de los clásicos aspectos del carácter catalán. Dominio de las pasiones, el trabajo del cuerpo astral, la lucha contra el dragón. Y sobre todo, por encima de ese Sant Jordi, ya vemos, contemplamos lo que yo denomino la capilla sixtina del arte catalán, la famosa cúpula del pintor Joan Llimona. Si la contemplamos a nivel izquierda, veremos una hilera de personajes nobles, de personajes históricos, que a través de los siglos han tenido que ver con Montserrat en sentido emocional. Aparecen desde los pastores de Monistrol hasta Felipe IV, Don Juan de Austria, es decir, todos aquellos personajes históricos que tienen una relación con Montserrat. A la derecha de la cúpula veremos también otra gran hilera, una cadena de religiosos también amigos de Montserrat, desde Ignacio de Loyola hasta el poeta Verdaguer, hasta las famosas monjas vedrunas o inclusive al final el obispo Torres y Bages. Ambas hileras, tanto los eclesiásticos como los laicos, van concentrándose en el centro, en donde hay una doble hilera de ángeles cantores con instrumentos musicales, que están representados en las montañas mismas de Montserrat que aparecen en la cúpula. Y sobre esta cúpula y sobre estos ángeles, con unas guirnaldas, forman como una escalera hacia la Virgen. Si nos centramos ahora en la visión del centro de la cúpula, donde está la Virgen con el niño, empezaremos a ver cosas sorprendentes. En la parte izquierda tenemos al arcángel San Gabriel con una rosa, el símbolo de la diosa, de la Virgen. En la parte derecha tenemos a San Miguel, el arcángel San Miguel, con una espada y un escudo, ¿no?, que defiende, por decirlo así, la cúpula. Es sorprendente todo esto porque más abajo tenemos el famoso ángel de la paz con las 2 ramas de olivo. Este es precisamente
en los gorros de Montserrat que se dibujan con una niebla, este es el canal energético en el cual el pintor Joan Llimona sintió profundamente, emocionalmente, el contacto con lo divino. Nos interesa destacar ahora una tesis filosófica en ese aspecto, ¿no? Esa pintura, más allá del canal energético, viene a significar un poco la clave para entender la historia de Cataluña. Es decir, la idea es de que los acontecimientos históricos, tanto la historia laica como la historia o profana como la historia sacra, las dos convergen finalmente en un punto de lo invisible, de lo oculto, de lo divino. Es decir, cualquier acontecimiento político, social, económico que pasa en Cataluña tiene su resonancia a nivel espiritual. Y es más, la perspectiva espiritual determina en última instancia lo que ocurre económica o socialmente, y no al revés. Esa es lo que nos intenta decir esta historia espiritual que nos presenta en este caso el pintor Joan Llimona. La capilla, sin lugar a dudas, es el lugar más benéfico de la basílica. Cualquier persona que entre en esta capilla y permanezca en ella durante más de 5 minutos notará un bienestar espiritual. En parte es debido a la fuerza energética de la capilla, pero sobre todo también a esta luz romántica a través de los vitrales, esos tornasoles, estos pálidos tornasoles, especialmente por la tarde cuando entra el sol, y hasta en el ocaso, da un ambiente casi real, casi paranormal a la capilla. Y parece como si el contacto con la diosa, en este caso la idea del Padre de As, sea correcta, ¿no? En los vitrales hay una serie de símbolos muy sorprendentes. Algunos son difíciles de identificar, pero podemos ver el Santo Grial, el Arca de la Alianza, por ejemplo, el mismo templo probablemente de Salomón en Jerusalén, quizás hasta el Faro de Alejandría. Pero energéticamente hablando, estos símbolos tienen que ver también bastante con la historia de Cataluña. Por eso el artista los ha dibujado. Cojamos tan solo uno, el Grial. Según Wolfram von Eschenbach, el Grial sucede, la búsqueda del Grial sucede precisamente con el Perceval en tierras catalanas. Y en Taúl, ya tenemos en Santa María de Taúl la imagen de la Virgen que sostiene el Grial, ya en 1100 y pico. Es decir, toda la epopeya del Grial tiene que ver con la Cataluña norte y la Cataluña también nuestra. Y así podríamos continuar con otros de los símbolos. Pero bien, energéticamente hablando, vale la pena recordar ahora, por ejemplo, algunos ejercicios energéticos que pueden tener también su importancia para los fieles y para la gente que les interese la capilla y la basílica de Montserrat. Son unos ejercicios que algunos terapeutas y algunos medios han utilizado precisamente para complementar, para ayudar a terapias de personas que están en curación. La tesis fundamental del ejercicio es que uno mismo en la capilla puede activar todo el escenario y movilizar las energías que existen en esta capilla. Nos colocamos a los pies de la estatua de Sant Jordi. Empezamos a contemplar primero los 8 serafines y visualizamos de cada del pecho de los serafines, donde están los mudras, cómo surge un rayo dorado que va directamente a la Virgen de Montserrat. Haremos con el primer serafín, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, hasta completar los 8 rayos que impactan directamente en la Virgen. Cuando hayamos activado estos rayos visualmente, veremos que del cuerpo de la Virgen sale otro rayo todavía más potente que atraviesa la estancia y por encima de Sant Jordi atraviesa los vitrales y el ábsides y se dirige directamente hacia otras tierras, hacia Cataluña. Esta visión puede ser reconstruida, este rayo energético puede ser dirigido a cualquier
lugar donde se encuentren gente enferma o gente que requiera protección. Y en este caso, la persona que se encuentra en esa estancia visualizará la llegada del rayo y cómo lentamente en esa estancia del enfermo se recrea holográficamente toda la capilla romántica. Los 8 serafines, la Virgen, el Sant Jordi. Y este rayo constante que llega desde Montserrat hacia la cama del enfermo estará como mínimo de 8 a 10 minutos constantemente, llegando hasta el cuerpo, en este caso, del enfermo. Al final del recorrido iniciático, cerca de la cueva de Fragarí, vamos a recordar toda esta leyenda, porque es importante para finalizar el proceso simbólico de iniciación. Probablemente la leyenda es desconocida para muchos catalanes, la leyenda de Fragarí. La vamos a recordar brevemente. Fragarí es... Bueno, el escenario lo situamos en la Barcelona de iniciación, en el siglo IX, en la época de Guifré el Pilós, el primer conde independiente de la marca francesa de Carlomagno. Guifré el Pilós tiene un pequeño reinado en el Palacio Valldaura, donde se encuentra hoy en día la calle Comtal de Barcelona, y resulta que una persona de su entorno, de la urbe, Garí, deja la vida urbana y se marcha a Montserrat en plena naturaleza. Allí se convierte en el primer curu, en el primer sabio catalán, del cual tenemos noticias. Y cuando una de las hijas de Guifré el Pilós, Riquilda, enferma y más tarde parece que está endemoniada, Guifré lleva a Riquilda al hombre más sabio de Cataluña, al arquetipo de conocimiento que es Garí, que vive en Montserrat. Y es entonces en la montaña de Montserrat donde ella queda bajo custodia de Garí. Sin embargo, Garí no resiste las tentaciones, por decirlo así, de la juventud y de la carne, y queda fascinado por esa mujer, cae en la tentación, hay una violación y luego finalmente una muerte, la muerte de Riquilda, y Garí, horrorizado, viaja a Roma para buscar el perdón del Papa. El Papa le impone una dura penitencia, que es volver a 4 patas a Montserrat, y Garí pues se convierte en una especie de animal salvaje que vaga por la montaña de Montserrat. Al cabo de unos años, los monteros del rey, es decir, los cazadores, los guerreros del rey, cazan un ser animálico que vive en Montserrat, que es el Garí. Lo llevan a Barcelona, al Palau Valldaura, y allí, en una fiesta, uno de los hijos pequeños ya de Guifré el Pilós pronuncia las famosas palabras frente a esta bestia enjaulada, que es la de Garí, levántate, tus pecados te son perdonados. Y Garí, de súbito, ante la sorpresa general, vuelve un poco a su forma humana, se levanta, deja su forma animálica y pasa a su forma humana, y conduce a Guifré el Pilós a Montserrat, a la cueva, donde se desentierra el supuesto cadáver de Riquilda, y que la sorpresa viene porque, gracias a la intercesión de la Virgen, el primer milagro de la Virgen, Riquilda está viva. Bien, esa es la leyenda social típica. Esa leyenda ha sido siempre bastante poco tenida y, por decir, rechazada en general por la Ilustración. Se presupone que es una invención fantástica religiosa y nada más. La interpretación hermética, la palabra hermética viene de Hermes Trismegistos, es decir, viene de una interpretación simbólica y esotérica de la exposición. Parte de la base, para empezar, hay un primer aspecto importante, que es que nos muestra el arquetipo de lo que significa el ermitaño
en conexión en parte con la humanidad, pero también con el carácter catalán. Desde este punto de vista, el ermitaño es aquel ser que se pregunta por las preguntas existenciales en la vida, las preguntas más fundamentales de nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi función en el cosmos? ¿Qué es el mal? Esas preguntas del ermitaño existenciales se nos indica en la leyenda que solo pueden hallarse en un retiro con nosotros mismos y en la naturaleza. Y en este caso, en el caso de Montserrat, yendo hacia un monte sagrado. Cualquier ser humano que busque la trascendencia, que busque la iluminación, debe buscar un lugar sagrado. En el caso de Garí, que es uno de los primeros hombres catalanes de los que tenemos noticia, Montserrat. También hay un aspecto interesante que es la relación entre Montserrat y Cataluña. Es decir, Montserrat queda claro en la leyenda que es el lugar fundacional de la marca catalana. Es el lugar donde la sabiduría anida. La creación de Cataluña va en paralelo con la aparición de Montserrat. Es el monte sagrado de los catalanes, por decirlo así, ¿no? En segundo lugar, la leyenda nos muestra bastante también, es decir, la interpretación hermética nos muestra cómo ha de ser esta iluminación del ermitaño, de esta búsqueda de las preguntas, de las respuestas de las preguntas existenciales. Para empezar, vuelta a la naturaleza, que es importantísimo, y en la naturaleza se hallará la trascendencia. Pero en la naturaleza se encuentra el ermitaño con que se enfrenta a una fuerza desconocida, que en la leyenda queda claro, que es el guardián del umbral, que es una fuerza negativa que le impide progresar. A cualquier persona que haga esto se encontrará con esta fuerza negativa. Una fuerza negativa doble, en parte ligada a una entidad espiritual negativa y otra en la propia sombra personal. Habrá una lucha muy dura. En el caso de Garí, él fracasa en esta lucha y cae en el hedonismo, vuelve a perder el camino a la trascendencia y convertirse en algo hedonista, algo ligado a la materia. Partiendo de la base de que Riquilda es, de hecho, esa es la clave de la explicación, Riquilda es el alma de Fra Garí, su propia alma, veremos que la única posibilidad que tiene Fra Garí de ir adelante es una resurrección espiritual. La resurrección fantástica de Riquilda se explica simbólicamente como la resurrección espiritual del alma de Fra Garí, que tras un periodo de negrura, de lucha, de caída en la materia, resucita a través de la infancia, de un momento de inocencia, a la nueva vida, a la nueva resurrección, que es convertirse plenamente ya finalmente en un hombre sabio en Montserrat. Todo esto, pues, esa explicación va bastante refrendada a nivel de Cataluña a través de Arnau de Vilanova y a través de Ramon Llull, que inciden en que el arquetipo del ermitaño es fundamental para el ser humano y, en especial, para la formación del carácter catalán, como nos explica, por ejemplo, Ramon Llull en su novela Blanquerna. Hasta aquí hemos realizado la iniciación a la Basílica de Montserrat y también de los alrededores. De hecho, hemos ido desgranando una serie de vivencias y hemos vivido esta aproximación a los enigmas de esta basílica, algunos de sus enigmas, de forma de que hayamos realizado una verdadera iniciación. Es decir, hemos descubierto vivencias, ideas, intuiciones, sentimientos espirituales de las cuales antes no habríamos reparado ni habríamos sido capaces. Una vez pues realizada la iniciación a la basílica, los enigmas de la basílica, en una próxima filmación vamos a plantearnos la iniciación a la naturaleza de Montserrat, en especial a las ermitas de Montserrat. Esa será una
por decirlo así, una segunda parte de esa iniciación. Si esta ha sido la iniciación a los enigmas de la Basílica, la próxima será iniciarse a los enigmas de la naturaleza que ofrece la montaña sagrada de Montserrat.